Somos la primera business radio station de alcance global que te ofrece contenidos especializados. To listen to this radio show in English, contact us at inforadiowtcv.net. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. A continuación, música y noticias con Francisco Briceño. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bienvenidos a la plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business y a esta nueva entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes completamente en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Estamos bajo la dirección general de José Ramón Montiel, en los controles, mezcla y edición Sandy Rivero, y frente a los micrófonos Francisco Briceño. Voy a estar con ustedes durante los próximos 60 minutos llevándoles las informaciones más destacadas que han ocurrido en Venezuela y el mundo durante las últimas horas. Recuerde que este espacio llega a ustedes gracias al patrocinio del Hotel Hesperia World Trade Center Valencia. Vive en grande. Revisamos de inmediato los titulares de las informaciones destacadas de este martes 12 de marzo de 2019 y que vamos a estar ampliando para ustedes en esta entrega de música y noticias. Iniciamos. Maduro llama a los colectivos a la resistencia activa y extiende suspensión de actividades. Estados Unidos retirará a todo el personal diplomático que aún tiene en Venezuela. Maduro da 72 horas al personal diplomático de Estados Unidos para que abandone el país. Decenas de comercios fueron saqueados anoche en Zulia en plena crisis eléctrica. Servicio de inteligencia de Maduro detuvo al periodista Luis Carlos Díaz. Y venezolanos protestarán esta tarde contra Maduro por apagón que agrava la escasez. En economía, España ofrece ayuda a Venezuela para solventar gran apagón nacional. TAP suspendió vuelo Lisboa-Caracas por problemas en aeropuerto de Maiquetía. El Fondo Monetario Internacional aprueba un préstamo para Ecuador de $4.200 millones. Precios al consumidor de Estados Unidos anotan primera alza en 4 meses. Singapur, Australia, China e Indonesia inmovilizan sus Boeing 737 por aumento de preocupación. En internacionales se condenan a cadena perpetua al autor de la masacre en el Museo Judío de Bruselas. Y el nuncio apostólico visitó a los opositores presos en Nicaragua. Los detalles de estas y otras informaciones los ampliamos acá en esta entrega de música y noticias que estamos emitiendo para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. De momento vamos a una pausa musical. Hoy dedicamos este especial al cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, quien ha lanzado recientemente un nuevo sencillo que se titula Nadie Sabe. Disfrútenlo y al regreso revisamos información de Venezuela. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias que estamos emitiendo en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela. Más de 100 horas tienen algunos sectores de Venezuela todavía sin suministro de energía eléctrica luego de este gran apagón histórico en Venezuela y en el continente que afecta al país desde el pasado jueves. En este sentido, pues el presidente Nicolás Maduro anoche pues se realizó una cadena nacional de radio y televisión, una locución desde el Palacio Presidencial de Miraflores, luego de aproximadamente 48 horas sin pues aparecer ante los medios. Sí ha señalado o ha extendido la suspensión de las clases y la jornada laboral en Venezuela hasta el miércoles 13 de marzo, es decir, por 48 horas más. Esto lo dijo, como les señalábamos, en una alocución de cadena nacional anoche de este lunes 11 de marzo. Escuchemos parte de los señalamientos de Maduro. He decidido ampliar la medida de asueto, pudiéramos llamarlo, laboral y de suspensión de las clases hasta el miércoles. Quiere decir que mañana martes 12 de marzo y el miércoles 13 de marzo seguiremos restableciendo el servicio, las condiciones de funcionamiento de las ciudades, todas las condiciones, y para ello pido la máxima comprensión y suspendo las actividades laborales
y suspendo las clases para que podamos nosotros aprovechar estas próximas 48 horas de estabilización. En esta cadena, Maduro además informó que detuvieron este 11 de marzo a 2 personas a las que acusó de intentar sabotear el sistema de generación en la central hidroeléctrica Guri, quienes están siendo interrogados para determinar los autores intelectuales de lo que calificó como una emboscada criminal contra los derechos humanos de los venezolanos. Maduro pues también dio una especie de explicación técnica de las causas de lo que habría sido este apagón. Escuchamos lo que señalaba el presidente. Eso es lo que han hecho. Eso nos lo hicieron la misma noche del día del primer ataque. El ataque a Guri. Tumbaron Guri completo, que es donde se genera la electricidad por vía de la hidrológica. Ahora, cuando nosotros ya a las 7 de la noche empezamos la recuperación, nos dieron un golpe electromagnético y nos dieron un golpe definitivo en el cerebro. 2 golpes combinados. Luego, cuando comenzamos la recuperación a 1, 2 de la mañana, de ya el día 8 de marzo, otro golpe más de carácter electromagnético y ya el cerebro estaba ciego. Bien, parte de la explicación del mandatario nacional además hacía un llamado a los colectivos, consejos comunales, comités locales de abastecimiento y producción CLAP y las redes de articulación y acción sociopolítica pues para que se mantengan en resistencia activa. Ha dicho, y cito textualmente a Nicolás Maduro, llegó la hora de la resistencia activa en las comunidades, informando, ayudando, promoviendo la actuación solidaria. Hemos vencido el intento de violencia. Gracias a ustedes, comuneros, ciudadanos, se ha impuesto el deseo de paz de los venezolanos, así lo ha dicho el jefe de Estado venezolano. Por cierto, que hace minutos el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que la casi totalidad del servicio de energía eléctrica ha sido restituido en el territorio venezolano. El anuncio lo realizó desde el Palacio Presidencial de Miraflores, como les decíamos hace apenas algunos minutos. Vamos a escuchar parte de lo que señalaba el representante del gobierno. 48 horas Venezuela estaría sumida en el caos. Y por eso digo, pasado el mediodía de hoy, martes 12 de marzo, debemos decir que está en vías de consolidarse la victoria del pueblo de Venezuela en contra de este ataque. A esta hora, la casi totalidad del suministro de energía eléctrica ha sido restituido en todo el territorio nacional, con un trabajo personalmente dirigido por el presidente Nicolás Maduro. Allí, en la sala situacional nacional, con los trabajadores de Corpoelec, con las infinitas llamadas a la vicepresidenta ejecutiva, que estaba destacada ya en Guayana, para controlar el suministro de energía eléctrica desde nuestras 3 represas hidroeléctricas. A todos. Bien, parte de las declaraciones que, como les decíamos hace apenas minutos, ofrecía desde el Palacio Presidencial de Miraflores el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura de Venezuela, Jorge Rodríguez. Allí pues informó que están encendidos los sistemas de bombeo para el suministro de agua en el país. También agradeció a los trabajadores de Corpoelec por todo el despliegue y dedicación para restablecer el servicio en Venezuela. Esto aún y cuando hay muchos sectores en Venezuela, especialmente en estados como Táchira, como Mérida y también como el caso del estado Zulia, donde el servicio eléctrico no ha sido restablecido. También les contamos en información que destaca en el panorama local que Estados Unidos tiene previsto retirar a todo su personal diplomático que aún se mantiene en Venezuela esta misma semana, según anunció el martes el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al igual que la decisión del 24 de enero de retirar a todos los familiares y reducir al mínimo el personal de la embajada, esta decisión se debe al deterioro de la situación en Venezuela, así como a la conclusión de que la presencia del personal diplomático de Estados Unidos en la embajada se ha convertido en una restricción para la política de los Estados Unidos, según
pues ha dicho el Departamento de Estado, aunque no se precisó qué día se retiraría el personal de la Embajada de Caracas. De su lado, hoy el gobierno de Venezuela pues ha dado por terminadas las conversaciones con Estados Unidos para el establecimiento de oficinas de intereses, por lo que exhortaron al personal diplomático a abandonar el territorio venezolano en las próximas 72 horas. Esta decisión se dio a conocer a través de un comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores publicado por el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, en su cuenta de Twitter. Tenemos declaraciones a esta hora en directo en Caracas del diputado Miguel Pizarro durante la sesión de la Asamblea Nacional, donde están debatiendo sobre las violaciones a los derechos humanos al pueblo venezolano. Escuchemos parte de la intervención del diputado Pizarro. Cientos de personas solamente por el hecho de pensar distinto. Nuestro país está en estos momentos afrontando una de las peores crisis de servicios que hemos vivido en nuestra historia. Yo me atrevería a decir que es la peor que hemos vivido en nuestra historia. El 100% de las camas de hospitalización en los últimos 4 días han estado sin luz y sin agua. Más de 15.000 pacientes de diálisis han visto rotos sus ciclos de tratamientos por el apagón y por la falta de mecanismos de contingencia. Más de 450 niños que han sido traídos al mundo en estos últimos días, hoy están en profundos riesgos sanitarios y en riesgos infectológicos por las condiciones en las que vinieron. 1.400 partos al día atendidos sin luz y sin agua. El socialismo del siglo XXI nos trajo a vivir en el siglo XIX. La narrativa antiimperial de unos imbéciles que creen que sus mentiras se las cree el país. Bien, parte de la intervención del diputado Miguel Pizarro de la Asamblea Nacional. Están debatiendo sobre pues las violaciones a los derechos humanos al pueblo venezolano, hace referencia pues a la situación especialmente en los centros de salud en el país. Esto pues luego de este apagón que sufre gran parte de Venezuela desde el pasado jueves y que pues a la fecha aún se mantiene en algunas entidades del territorio venezolano. Por cierto que también les contamos que decenas de comercios ubicados en la ciudad de Maracaibo, capital del estado Zulia, fueron saqueados en las últimas horas en medio de la crisis eléctrica que tiene a esta región sin luz desde hace 5 días, según informaron testigos a la agencia internacional de noticias EFE. Los saqueos se registraron desde el domingo y se extendieron hasta la noche del lunes en varias zonas de la ciudad, en las que viven unas 2 millones de personas. Grupos violentos han irrumpido en panaderías, también en supermercados, tiendas de electrodomésticos, zapaterías, joyerías, centros comerciales y expendios de todo tipo, y han salido de allí cargando lo que cada uno es capaz de llevar a cuestas. Varios testigos consultados por EFE aseguran que los saqueadores han actuado en grupo y en algunas ocasiones se han enfrentado a miembros de la Guardia Nacional Bolivariana sin que hasta ahora se conozca un balance oficial de heridos o detenidos. También les contamos que en tanto, pues tal y como lo señalaba hace poco el diputado Miguel Pizarro, la vida de cientos de pacientes renales pende de un hilo con este extenso apagón que ha imposibilitado que se realicen las diálisis. Escuchamos este reporte especial. La oscuridad es aún más terrible para los pacientes renales en Venezuela. El apagón que afecta al país desde el jueves pasado agravó el drama de los enfermos que deben someterse a hemodiálisis, un tratamiento para purificar la sangre. El día de hoy dispongo de nuevo a venir a hacerlo y resulta que llegando acá de nuevo otra vez se va la luz y me quedé sin realizar el proceso. Según la ONG Codevida, al menos 15 pacientes renales murieron entre el viernes y el sábado en Venezuela por no tener acceso a las diálisis. El gobierno de Nicolás Maduro aseguró el domingo que no hay fallecidos en los hospitales públicos a causa del apagón y que las diálisis están garantizadas con plantas eléctricas. Desde que se fue la luz, ellos han estado dializándose mal o no se dializa. Mi esposo por lo menos no sé, ayer lo que le dieron fue en 15 minutos. Entonces no lo están dializando por falta de luz, pues. El apagón alteró el funcionamiento de las 139 unidades de diálisis del país y la mayoría de los hospitales, según Codevida. La falta de luz eléctrica se suma a la carestía de inmunodepresores que ya padecen los pacientes crónicos venezolanos y que, según ONGs, escasean entre 75 y 100%.
teníamos luz en la mañana, pero no había agua. Entonces solicitamos camiones cisternas, nos dotaron del servicio, pero como a la 1 de la tarde tuvimos falla eléctrica y no se pudo comenzar el proceso. El gobierno de Maduro atribuye el apagón a un ataque cibernético y electromagnético de Estados Unidos. La oposición, por su parte, denuncia falta de mantenimiento en la infraestructura eléctrica. Bien, así gran parte de la situación en Venezuela, una crisis que sin duda se ha desatado por esta grave falla de energía eléctrica que, como les decíamos, persiste en algunos sectores. En tanto, el periodista venezolano-español Luis Carlos Díaz fue detenido por funcionarios del Servicio de Inteligencia del gobierno de Nicolás Maduro, del SEBIN específicamente, y su casa ha sido allanada esta madrugada, según informó el Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Venezuela. Comisión del SEBIN confirma que el periodista Luis Carlos Díaz está detenido en ese organismo policial, dijo el sindicato en su cuenta de Twitter. En otro mensaje, el sindicato señaló que el SEBIN allanó la residencia de Luis Carlos Díaz. Se llevaron computadoras, pendrives, celulares, dinero, entre otros. A Luis Carlos Díaz, a este joven periodista, le permitieron estar en el allanamiento esposado. Relató que en esos minutos que fue golpeado durante su detención. El periodista radiofónico, conocido también por estar presente en las redes sociales, fue señalado por el dirigente oficialista Diosdado Cabello, considerado el número 2 del chavismo, por estar tras el supuesto saboteo al sistema eléctrico que tiene el país a oscuras desde el jueves pasado. Esta mañana, un grupo de periodistas encabezados por su esposa, que también es periodista, Naki Soto, acudieron a la sede de la Fiscalía, al Ministerio Público, para exigir que sea liberado Luis Carlos Díaz, quien además no tiene orden de aprehensión, no tenía ninguna orden de aprehensión en el momento en que fue detenido por las autoridades, y cuya información se conoció ayer, luego de que se reportara su desaparición cuando se trasladaba o luego de que saliera de la emisora en la que trabaja, de Unión Radio en Caracas, con destino a su vivienda. Escuchemos parte de las declaraciones de Naki Soto, esposa de Luis Carlos Díaz, esta mañana desde la Fiscalía en Caracas. La bicicleta, le dijo que yo también estaba ya detenida, que me tenían en el hospital militar, e incluso le prometieron que llevarían un cadáver hasta nuestra casa para acusarnos de asesinato. De repente no solo hackeas, sino que también puedes hacer estas cosas. Ya sabemos que pueden haber muchísimos métodos de hostigamiento, pero después vino como la suerte de Comisión Buena, que es la que hace el allanamiento en nuestra casa. ¿Qué le dijeron los que los allanaron? Nos dijeron cosas tan insólitas como que nos seguían en redes, que conocían nuestro trabajo en redes y le encantaban los resúmenes políticos que hago a diario, o le gusta la manera como tuitea Luis Carlos. La esposa de uno de ellos supuestamente les pidió un autógrafo de Luis Carlos y una foto con él. Pueden pasar cosas insólitas en Venezuela, ya lo sabemos, digamos, esto no tiene coto. La detención fue arbitraria, el allanamiento sí tuvo una orden, pero en todo caso no hay manera de acusarle. ¿Cómo? No hay manera de acusarle de lo que le están acusando. Bien, parte de las palabras de Naki Soto. Ella es periodista, es la esposa de Luis Carlos Díaz, una imagen además bien dramática. Naki Soto es paciente con cáncer, con un estado de salud pues bastante complicado, quien ha sido sometida a toda esta situación luego del allanamiento hasta altas horas de la madrugada en su vivienda, y quien hoy pues se ha trasladado hasta la Fiscalía para obtener información sobre su esposo, el periodista Luis Carlos Díaz, y también pues para exigir que sea liberado. Por cierto, que hace minutos también la alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha colocado en su cuenta de Twitter un mensaje en el que exigía pues que se le permitiera a la Comisión de Derechos Humanos que ha enviado a Venezuela que tenga acceso al periodista Luis Carlos Díaz luego pues de su detención. Bachelet hacía este reclamo, como les decíamos,
publicamos a través de su cuenta en la red social Twitter. Recordemos pues que hay una comisión enviada por la alta representante para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, que en estos momentos se encuentra en la ciudad de Caracas, haciendo pues constatando una serie de denuncias hechas por sectores de oposición y también a solicitud del gobierno de Nicolás Maduro. Y cito textualmente el tuit de Michelle Bachelet: estoy profundamente preocupada por la presunta detención del reputado periodista Luis Carlos Díaz por parte de los servicios de inteligencia venezolanos y por su bienestar. La misión técnica de @ONU Derechos, que se encuentra en Caracas, pidió a las autoridades acceso urgente a Díaz. Es el tuit de hace minutos de la alta comisionada de Derechos Humanos Michelle Bachelet. Hasta ahora se desconoce si se le ha permitido a estos funcionarios acceder al periodista Luis Carlos Díaz. Para cerrar este segmento, les contamos que venezolanos opositores convocados por su líder Juan Guaidó protestan este martes en contra de Nicolás Maduro en el 5º día de un apagón que deja a oscuras a casi todo el país y que mortifica a la población por la falta de agua y comida. Guaidó ha llamado a la manifestación para esta tarde, coincidiendo con la hora en la que comenzó el jueves, poco antes de las 5 de la tarde, en el peor corte de electricidad de este país de 30 millones de habitantes. Todos a la calle a gritar con brío que muera la opresión, así lo ha dicho la noche del lunes en Twitter el joven jefe parlamentario, quien es reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países liderados por Estados Unidos. Recordemos que la emergencia que afecta a Caracas y a 22 de los 23 estados mantiene intermitente el servicio eléctrico en varios sectores, aunque todavía hay zonas del interior sin luz desde el pasado jueves. Nosotros vamos a marcar esta hora una nueva pausa musical. Seguimos con este especial de Nacho. Colocamos otro de sus temas más sonados y al regreso revisamos información económica. Ya venimos. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, avanzamos con esta entrega de música y noticias en vivo desde World Trade Center, Valencia, en Venezuela. Antes de avanzar, quiero agradecer a la gente a Andrea y a la gente de Agroindustrial Llano Grande que están a esta hora en Carabobo en línea con esta entrega de música y noticias. Saludos para todo el equipo. Vamos antes de revisar información económica, pues a contarles que el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, designado por la Asamblea Nacional Constituyente, anunció este martes que abrió una investigación contra Juan Guaidó por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional. La decisión intensifica el cerco de la justicia sobre el presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, quien es reconocido como mandatario legítimo de Venezuela por más de 60 países. Es una decisión que además se produce apenas horas después de que Nicolás Maduro, en un mensaje al país, como lo escuchábamos al inicio, haya señalado que sería justicia sobre los supuestos autores intelectuales de este apagón, que ha calificado como un golpe electromagnético. Escuchemos parte de las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab hace también algunos minutos desde la sede del Tribunal Supremo de Justicia en Caracas. Justicia, que el Ministerio Público ha iniciado una nueva investigación que se suma a otra realizada durante el mes de enero en contra del ciudadano Juan Gerardo Guaidó Márquez por su presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional, ocurrido esto a partir del día jueves 7 de marzo. Esta investigación, como dije anteriormente, se suma a una realizada a partir del día 29 de enero, que ya fue informada en su momento, por la cual, por cierto, solicitamos al máximo Tribunal Supremo de Justicia la imposición de una serie de medidas cautelares que este ciudadano de manera pública y notoria desacató.
burlándose del sistema de justicia de Venezuela, burlándose de las instituciones democráticas venezolanas. Quiero destacar un hecho revelador, cómo apenas a escasas horas de haber ocurrido este hecho lamentable, como sabemos, este sabotaje eléctrico nacional jamás visto en la historia republicana, de hecho Ciudadano publicase en su cuenta Twitter esto que voy a leer brevemente. Venezuela tiene claro que la luz llega con el cese de la usurpación. Esto ocurrió apenas a unas 2 horas de haberse dado este lamentable hecho, que por cierto, una revista reconocida mundialmente como vocera de los intereses del gobierno de los Estados Unidos de América, la revista Forbes, como pueden observar acá, señaló, describió y reseñó que sería bastante realista la interferencia remota de Estados Unidos en red eléctrica de Venezuela, conocido como ciberguerra. Bien, parte de la intervención hace minutos del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, donde pues anunciaba esta nueva investigación en contra de Juan Guaidó, reconocido presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, también presidente del Parlamento venezolano, pues por lo que ha señalado pues como el sabotaje eléctrico del que habría sido objeto Venezuela y del cual pues también pretenden inculpar a Juan Guaidó. También les contamos y revisamos ya información que tiene que ver con el ámbito económico, que la compañía telefónica Movistar informó a través de su red social Twitter, @MovistarVE, que habilitan el servicio de mensajería de manera gratuita a todos sus clientes por 24 horas en toda Venezuela. Movistar además exhorta a la comunidad a hacer uso racional de las comunicaciones debido a la gran contingencia que se vive actualmente en todo el país. De esta manera, pues todos los SMS o mensajes de texto son gratuitos a través de Movistar desde el mediodía de hoy 12 de marzo y hasta el mediodía de mañana 13 de marzo. Revisamos otras informaciones igualmente en el panorama económico y les contamos que el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, anunció este martes que su país está dispuesto a brindar ayuda a Venezuela para solventar el gigantesco apagón, estimando que se debe a un sistema eléctrico muy deteriorado. Borrell ha dicho que no se puede estar indefinidamente sin electricidad y España estaría dispuesta a ver si pueden aportar ayuda para resolver este gravísimo problema. Esto lo señaló a la radio Cadena SER, sin especificar cuál podría ser la ayuda para resolver el apagón que dejó a gran parte del país sin luz desde el jueves. También les contamos, y atentos con esto, la aerolínea portuguesa TAP suspendió el vuelo programado para hoy entre Lisboa y Caracas por no reunirse las condiciones operativas en el aeropuerto venezolano, la Internacional de Maiquetía, cuya situación sigue de cerca para decidir si anula también próximas conexiones. Consultados por EFE, la empresa portuguesa afirmó que analizará muy de cerca la situación de la evolución de lo que ocurre en el aeropuerto de Caracas para decidir sobre el vuelo del próximo sábado, cuando está previsto que se realice la segunda de las conexiones semanales entre Lisboa y la capital venezolana. De igual forma, TAP subrayó que está facilitando a sus clientes que cambien las fechas para viajar al país caribeño hasta el 31 de marzo sin pagar la tasa que habitualmente aplica a estas operaciones. Vamos a revisar también información económica internacional, pero antes vamos a enlazar nuevamente con la señal del Parlamento venezolano, declara el diputado Robert Alcalá. Escuchemos. Es también, compañeros y compañeras, violación a los derechos humanos el hecho de que este régimen usurpador, desde hace ya bastante tiempo, no garantiza ni siquiera el derecho a la vida a los venezolanos. La tasa estándar de la ONU sobre asesinatos en el mundo es de 8 por cada 100.000 habitantes. Y en Venezuela, para los que hablan de guerra, en Venezuela esa tasa anda por 90 homicidios por cada 100.000 habitantes. Le preguntamos al resto del mundo, ¿qué más quieren que hagamos los venezolanos? ¿Qué más demostración quieren que demos
Caramba, si están en las calles los venezolanos clamando porque venga la ayuda necesaria para salir de este régimen usurpador. Si están los venezolanos clamando porque permitan que ingrese la ayuda humanitaria a Venezuela, que hay que decirlo, si este régimen usurpador no hubiese impedido la entrada de la ayuda humanitaria a Venezuela el pasado 23 de febrero, si este régimen usurpador no hubiese quemado de manera descarada 2 gandolas con insumos médicos, con medicina, para que entraran a Venezuela, hoy día el sufrimiento del pueblo venezolano, producto de la violación de derechos humanos, se estuviera paliando esa situación en los hospitales de Venezuela. Parte de la intervención del diputado Robert Alcalá de la Asamblea Nacional, veíamos también allí en la señal de BPI que está ya en la sede del Parlamento el diputado presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y es que hace minutos ha circulado la información de que ya funcionarios de Michelle Bachelet, de la Organización de Naciones Unidas, ya sostuvieron un encuentro con Guaidó, así como con algunos miembros de la Asamblea Nacional, esto como parte de la visita que realizan al país los representantes de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos. Revisamos rápidamente información económica internacional. Les contamos que el Fondo Monetario Internacional aprobó este lunes un préstamo para Ecuador de $4.200 millones en 3 años, que forma parte de un paquete internacional que está destinado a promover reformas estructurales en el país. Las autoridades ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objetivo de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido y equitativo, según ha dicho la directora gerente del organismo, Christine Lagarde. También les contamos que los precios al consumidor en Estados Unidos tuvieron su primera alza en 4 meses en enero, pero el ritmo del incremento fue modesto, resultando en su menor subida anual en casi 2 años y medio. El Departamento del Trabajo dijo el martes que su índice de precios al consumidor subió 0,2%, impulsado por aumentos en los costos de alimentos, gasolina y arriendos. Economistas consultados por Reuters habían previsto que el indicador efectivamente subiera un 0,2%. También les contamos que las empresas automotrices Nissan, Renault y Mitsubishi refundaron su alianza tras la salida de Carlos Ghosn de la compañía Nissan. Escuchemos este reporte. Nueva alianza entre Renault, Nissan y Mitsubishi tras la caída de Ghosn. Los responsables de las 3 empresas anunciaron este martes la constitución de un nuevo consejo integrado por directivos de las 3 compañías con el objetivo de reiniciar la alianza y darle un nuevo impulso tras la caída de su principal artífice, Carlos Ghosn. En una rueda de prensa conjunta celebrada en la sede de Nissan en Yokohama, al sur de Tokio, los principales responsables de los 3 fabricantes de vehículos anunciaron la puesta en marcha de un nuevo órgano rector, una medida con la que aspiran a dejar atrás la incertidumbre sobre el futuro de la alianza generada por la detención de Ghosn en noviembre. El consejo estará encabezado por Jean-Dominique Senard, presidente de Renault, y contará también con el CEO del fabricante francés, Thierry Bolloré, y con los presidentes de Nissan Motors y de Mitsubishi, Hiroto Saikawa y Osamu Masuko. Queremos dar un nuevo impulso a toda la organización, ser más eficientes y simplificar la estructura. Así lo explicó Senard, quien agradeció que el órgano tendrá la misión de mejorar y reforzar la alianza en el futuro y de estrechar la colaboración entre los 3 fabricantes. Durante su comparecencia, los 4 ejecutivos insistieron en escenificar su unidad y su voluntad de tomar decisiones conjuntas con transparencia, rapidez y eficacia, después de que la caída de Ghosn sacara a la luz supuestas divergencias dentro de la alianza y un elenco de presuntas irregularidades cometidas por el exdirectivo. Bien, antes de cerrar, les contamos que Singapur y Australia suspendieron el martes las operaciones de todos los Boeing 737 MAX que entran o salgan de sus aeropuertos, mientras que Indonesia y China paralizaron sus flotas de la aeronave. Esto luego de que un avión de la firma estadounidense sufrió su segundo accidente mortal en menos de 5 meses. La alarma generada por el nuevo siniestro restó miles de millones de dólares de valor de mercado al mayor fabricante mundial de aviones. Es que las acciones de Boeing cerraron con un declive del 5% el lunes tras llegar a caer
hasta un 13,5%. Marcamos una nueva pausa musical, seguimos con este especial de Nacho. Colocamos para ustedes el tema Happy Happy que interpreta junto a sus hijos. Disfrútenlo y al regreso información internacional. En breve, más de música y noticias. Seguimos con música y noticias. Transmitiendo desde World Trade Center, Valencia, Venezuela. Bien, vamos a enlazar nuevamente con la Asamblea Nacional. Declara el diputado Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría. Esta denuncia que usted hace que la CAF pues preparó proyectos para Tocoma, ¿ustedes harían alguna denuncia a manera o a nivel internacional? Pues no hicieron el trabajo y esto ahora está atentando contra la vida de muchos venezolanos. Bueno, vamos a ejecutar dos acciones. La primera, solicitar al presidente Juan Guaidó, quien tiene la responsabilidad de nombrar a estos representantes de la CAF, ¿verdad? El representante de Venezuela, porque precisamente hoy se está desarrollando un evento donde los representantes que están allí son los representantes del usurpador Nicolás Maduro. Es que el presidente pues tome lo más pronto posible pues estas acciones que ya seguramente estará por anunciar al país. Y la segunda es entonces solicitar una investigación con todo esto, de cómo después de más de una decena de proyectos financiados, después de más de una decena de proyectos que fueron, inclusive hablan de ya de desembolso como tal, entonces no existía ningún tipo de control previo de Contraloría que ejerciera si estaban financiando proyectos que se estaban haciendo en el aire y que solamente iban a beneficiar a una cúpula gobernante y hoy en día mantienen a los venezolanos en lo que tú acabas de mencionar. Algunos han perdido la vida por esta irresponsabilidad y otros viven hoy en día una gran zozobra por no tener pues la calidad de vida que todos los venezolanos nos merecemos. ¿Puede repetir el monto? Bien, Freddy Superlano, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, presenta pues nuevas denuncias por casos de corrupción ligados al gobierno de Nicolás Maduro. Revisamos información internacional. Les contamos que el francés Mehdi Nemmouche, quien en 2014 mató a 4 personas en el Museo Judío de Bruselas en Bélgica, fue sentenciado en la madrugada del martes a cadena perpetua, esto después de que la Fiscalía lo calificara como un psicópata. Esta matanza fue la primera perpetrada en Europa por un combatiente yihadista de regreso de Siria. Él había sido declarado culpable el pasado viernes. También les contamos que el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw, testigo de las negociaciones entre el gobierno y la oposición, visitó a 16 opositores presos del gobierno de Daniel Ortega, entre ellos la líder estudiantil belga nicaragüense Amaya Coppens, según informó una fuente religiosa. También vio a los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda y al líder campesino Medardo Mairena. El nuncio tuvo una conversación personal, franca y abierta con cada uno de los detenidos, escuchando sus palabras, preocupaciones y esperanzas, según indicó la nunciatura en un comunicado. También les contamos que 2 ex policías fueron detenidos este martes en Río de Janeiro como presuntos implicados directos en la ejecución de la concejal Mariel Franco y su chofer Anderson Gómez. Escuchemos este reporte. 2 policías fueron detenidos el martes en Río de Janeiro como presuntos implicados en la ejecución de la concejal negra Mariel Franco y su chofer Anderson Gómez. Es el primer paso relevante anunciado por las autoridades desde el 14 de marzo de 2018, cuando ambos fueron acribillados en su auto en marcha en el centro de la ciudad brasileña. Los arrestados son el sargento retirado de la policía militar Rony Lessa, acusado de ser el autor de los 13 disparos, y Elcio Vieira de Queiroz, que según los informes fue expulsado de la policía militar y que es sospechoso de ser su conductor. Según los fiscales del Grupo de Acción Especial de Combate al Crimen Organizado citados por el periódico O Globo, el asesinato fue meticulosamente planificado durante 3 meses. Franco, nacida y criada en el complejo de favelas de La Maré, luchaba por los derechos de los negros, las mujeres y la comunidad LGTB, y denunciaba los abusos policiales contra las comunidades pobres. Tras su asesinato, pasó de ser una figura conocida apenas en el reducto de la política local a un símbolo mundial de resistencia, que motivó masivas protestas exigiendo una respuesta. El diputado federal Marcelo Freixo, padrino político y amigo de Franco, advirtió al canal Globo News que el caso no está resuelto, ya que según dijo, es necesario responder quién ordenó matarla y qué interés existía para cometer el asesinato.
Y líderes de las comunidades cubana, venezolana y nicaragüense solicitaron al gobierno del presidente Donald Trump que ponga en vigor completo los títulos 3 y 4 de la ley de Helms-Burton. Escuchemos este reporte. Líderes del exilio y de la oposición interna cubana pidieron este viernes en una carta pública al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, implementar plenamente una ley que permite demandar a compañías extranjeras que usan bienes expropiados por la revolución. Frente al monumento en homenaje a los veteranos de la invasión a Bahía Cochinos, Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, señaló que se trata de propiedades robadas usadas indebidamente por organizaciones internacionales, multinacionales, para beneficiarse. Por su parte, el opositor Jorge Luis García Pérez, más conocido como Antúnez, instó a Trump a activar cuanto antes el título 3 de la ley Helms-Burton de 1996, que permite estas acciones. Expresarle la necesidad, lo importante que es la aplicación de la Helms-Burton, en este caso del capítulo 3, para asfixiar la dictadura y privar a ese régimen tiránico dictatorial de los fondos que tanto necesita y que tanto utiliza para reprimir a su propio pueblo. Siempre hemos dicho que en la medida de que el régimen castrista se debilita, más se fortalece la oposición. Hay entre 200.000 y 300.000 quejas de ciudadanos cubano-estadounidenses que alegan propiedad de bienes y empresas confiscadas como Bacardí, los terrenos del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, cultivos azucareros y aseguradoras, entre muchos otros. Se prevé que el gobierno estadounidense anuncie el próximo 17 de abril una decisión sobre este título, cuando vence la actual suspensión de esta facultad, que se lleva realizando cada 6 meses durante 23 años. Bien, también vamos a revisar rápidamente información que destaca en el panorama deportivo, y es que el entrenador francés Zinedine Zidane regresa al Real Madrid y firma para lo que resta de temporada y 3 más. Escuchemos este reporte. Estoy muy feliz de volver y lo que quiero es otra vez trabajar, poner el club donde tiene que estar. Son las primeras palabras de Zinedine Zidane en su regreso al Real Madrid. El francés vuelve al club blanco tras 9 meses. Asegura que tras ganarlo todo necesitaba un cambio y ahora vuelve tras la llamada de Florentino Pérez, a quien reconoció que no podía decir que no. Estoy aquí porque el presidente me llamó y como quiero mucho también al presidente y a este club, aquí estoy. Zidane auguró cambios para la próxima temporada, aunque primero destacó la importancia de acabar bien la actual liga. Nos faltan 11 partidos y lo que queremos es acabar bien. Cosas tenemos que cambiar para el próximo año, pero ahora no se trata de eso. Yo creo que lo importante es y vuelto y tenemos tiempo para hablar. En la misma línea se mostró Florentino Pérez, quien no ha querido pronunciarse sobre posibles fichajes. Si le dan a elegir entre Neymar y Mbappé, ¿usted con quién se queda? Yo con los dos. Acompañado de su esposa Veronique, Zidane vuelve a posar como técnico del Real Madrid. Su objetivo, reconstruir al equipo y diseñar un nuevo proyecto para el club. También les contamos que el Estadio Municipal de Montilvi será el escenario el próximo lunes 25 de marzo de un encuentro amistoso entre la selección catalana y la de Venezuela. El centrocampista de Girona, Alex Granel, que a sus 30 años cumplirá el sueño de debutar con el combinado catalán, apuntó este martes en la presentación que se trata del partido que dado el momento político pues engloba aspectos más allá del futbolístico. Me llena de orgullo, dijo, es una gran felicidad. Hace tiempo que vivo momentos memorables que recordaré para siempre y este será uno de ellos. Esto lo afirmó el jugador sobre su participación en este encuentro. También rápidamente 2 informaciones en materia de entretenimiento. Una de ellas tiene que ver con Chino Miranda, y es que a través de sus redes sociales anunció que junto a su esposa Natasha Arauz pues que convertirán el baby shower de su hijo Luca en una recaudación de productos de primera necesidad por los niños en Venezuela. Chino Miranda utilizó sus redes sociales para informar que tanto él como su esposa Natasha tomaron la decisión de convertir el baby shower programado para el próximo 17 de marzo en esta especie de jornada humanitaria. De acuerdo a lo expresado por Chino, esta iniciativa surge a raíz de la trágica situación que han vivido los últimos días los venezolanos. A su vez, la pareja aseguró que los venezolanos no están para fiestas. Para cerrar, les contamos que Alejandra Guzmán habló con los reporteros que se encontraban en el Hospital Ángeles de Pedregal, donde fue internada su madre, la actriz Silvia Pinal, y pues la cantante
salió junto al médico que atiende a Silvia para informar a los reporteros que hacían guardia en la mencionada clínica acerca del verdadero estado de salud de la actriz. Se informó que la señora Pinal se atendió de complicaciones respiratorias, pero que su estado de salud permanece estable y que en las próximas horas podría ser dada de alta. Nosotros así ponemos punto final a esta entrega de música y noticias que emitimos para ustedes en vivo desde World Trade Center Valencia en Venezuela, invitándoles como siempre a interactuar con nuestra plataforma comunicacional de World Trade Center Radio Music and Business, donde usted conseguirá una inmensa galería de audios que le permitirá ampliar estas y otras informaciones. Recuerde que este espacio llegó a ustedes gracias al patrocinio de Esperia World Trade Center Valencia, Vive en Grande. Nosotros despedimos este programa, este especial de Nacho, con el tema con el que inició su presentación en el Venezuela 8 Live. Disfruten de Valiente de Nacho junto a Franco De Vita y Víctor Muñoz. Nos reencontramos mañana con más de música y noticias. World Trade Center Radio Music and Business. La mejor galería de audio de programas y entrevistas de la voz de expertos que trabajan para que te mantengas actualizado. To listen to this radio show in English, contact us at inforadiowtcv.net. Conéctate y disfruta en nuestra plataforma website. Música y noticias. Gracias por acompañarnos.